Dios bendiga a los hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre, te adoramos en esta noche. Clamamos a ti, Señor, para que tú en esta noche use nuestro cuerpo, Señor, nuestros labios, Padre mío, para hablar tu palabra. Bendícenos, ayúdanos, danos entendimiento, Señor, porque tu palabra, Padre mío, siempre es fructífera, siempre trae frutos, Señor. Ayúdanos a recibirla con todo el amor, Padre mío, que es lo único que puede transformar nuestras vidas para poder alcanzar, Señor, la misericordia tuya. En esta noche te adoro y sé y creo, Señor, que tu Santo Espíritu está con nosotros y que tú nos vas a dirigir a hacer lo que es correcto para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor, y por Jesucristo te lo pido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta noche vamos a tocar un tema que a usted le va a gustar. Yo voy a empezar a hablar sobre la doctrina del Espíritu Santo, pero antes de hablar de la doctrina del Espíritu Santo, yo quiero tocar unas cosas para que usted se vaya acomodando a esta doctrina. Déjeme decirle que la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, ha sido muy combatida, ha sido muy perseguida por el diablo, ha sido una doctrina que ha sido dañada. El diablo ha hecho todo el intento por evitar que los santos de Dios puedan tener esa experiencia gloriosa con el Espíritu Santo. Y hay muchísimas teorías y muchas cosas que la gente habla, pero hay que ir a la Escritura. Recuérdese de una cosa: el mecánico, como le dije una vez, tiene su libro, ¿verdad que sí? Así que cuando el carro tuyo se daña, si el mecánico no sabe cuál es el fallo, va al libro del carro y dice, déjame buscar. Y empieza a buscar el libro del carro. Mi hijo es mecánico y cuando yo tengo duda con el carro, lo llamo y le digo, mira hijo, mi carro me está haciendo esto y esto y esto. ¿Qué tú crees que puede ser? Dime el año del carro, dime esto, dime lo otro. Entonces yo le doy información y él me dice, bueno, esto puede ser algo así, 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 pero déjame chequear en el libro. Él tiene la computadora y él abre eso por ahí y me dice, yo te digo más después. Y algunos mecánicos de Puerto Rico llaman al hijo mío para hacerle preguntas. Y a veces mi hijo pues le da la respuesta y ellos van entonces al carro y buscan lo que mi hijo le dice y resuelven el problema. Él a veces ha tenido que llamar los ingenieros en Alemania para preguntarle sobre carros nuevos, por ejemplo. Mi hijo trabajó con la Audi y trabajó con la Porsche. Y usted sabe que esos son carros caros, que valen mucho dinero. Y algunos de esos carros traen fallos de fábrica y los tienen que resolver acá. Y mi hijo tenía que coger un carro de un Audi deportivo. Le daban 3 días para sacar ese motor. Estoy hablando de un carro nuevo que vale muchísimo. Estamos hablando de carros $60,000, $70,000 o más. Y a veces él tenía 3 días para sacar ese motor, hacerlo pedacito, canto a canto, cambiar la pieza que tiene dañada ese motor y volverlo a ensamblar para ponérselo al carro y que eso quede como vino de fábrica. Entonces, ¿qué yo le quiero decir? Que cuando nosotros tenemos situaciones en la vida espiritual, Dios nos dejó este libro para que nosotros lo consultemos y para que nosotros vayamos a Él. ¿Ve? Entonces, ¿qué hizo Dios también? La Biblia dice, en el nuevo pacto, eso es el nuevo pacto, el Señor dice que nosotros no tendremos necesidad de que alguien nos enseñe, porque el Señor mismo nos enseñaría. ¿Verdad que usted ha leído eso varias veces? Y usted dice, wow, ¿cómo es eso? ¿Verdad? Porque Dios tiene un orden. Dios tiene un orden y el orden de Dios es perfecto. Todo lo que se sale del orden de Dios fracasa. Pero Dios tiene un orden que es perfecto. Entonces, ¿qué hizo Dios?
Dios dijo, bueno, yo voy a poner en la iglesia 5 ministerios. Y estos 5 ministerios, ustedes los ven en Efesios capítulo 4, son los apóstoles, son los profetas, son los evangelistas, los pastores y los maestros. Fíjense que el más pequeño es el de maestro, pero el mayor es apóstol, porque la Biblia dice, y a unos puso primeramente Dios en la iglesia apóstoles. Hello. Eso dice la Biblia, eso dice mi Biblia. El Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo no se equivoca. Él sabe lo que hace porque Dios es perfecto. Hay gente que dice, no, solamente hay dos ministerios, que son los evangelistas y los pastores. No hay más nada. Profetas, esos son falsos. Los apóstoles son falsos. Los maestros, esos hay que buscarlos con lupa. Pero Dios tiene todo en orden. Entonces Dios lo que hizo fue que dijo, bueno, yo voy a poner unos maestros para que los maestros enseñen aquellas cosas básicas a los hermanos. Porque son niñitos. Cuando usted se convierte, usted es un niñito, un neonato acabado de nacer. Y entonces el diablo quiere matar a los niños. ¿Verdad que sí? Trató de matar a Jesús niño y trató de matar a Moisés. El diablo tiene algo contra los niños en el Señor y los quiere matar rapidito para que no crezcan. Entonces, el Señor estableció eso y Él dijo, bueno, yo voy a ponerle maestro para que esos niños cojan la leche espiritual no adulterada, que yo hablé de eso aquí, yo he hablado varias veces de eso. Y esa leche los ayude a fortalecerse para que lleguen ya a un lugar donde ya ellos puedan entonces empezar ellos mismos a escudriñar las escrituras y a escudriñar la palabra de Dios para que ellos mismos empiecen entonces a tener un insumo de lo que es la palabra de Dios y lo que es el propósito de Dios para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. La Biblia dice que Jesucristo era la palabra de Dios hecha carne. La palabra de Dios es Dios mismo. Por eso Pablo dice que él anhelaba conocer a Dios. Entonces te dice, ¿y por qué Pablo está diciendo conocer a Dios si ya él conocía a Dios? Eso está en Filipenses, ¿verdad? Usted nunca se ha preguntado eso. Oye, Pablo dice esto, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Vio? Eso dice Pablo. Entonces, cuando nosotros preguntamos, ¿pero por qué Pablo dice esto? Yo me lo preguntaba, yo decía, Pablo, ¿por qué Pablo dice a fin de conocerle si ya lo conocía? Porque usted tiene que seguir conociendo a Dios y conociendo a Dios y conociendo a Dios y conociendo a Dios y conociendo a Dios. Y en la medida que usted va conociendo a Dios y conociendo su palabra, conociendo su voluntad, usted va creciendo espiritualmente. ¿Vio? ¿Por qué? Porque esa palabra de Dios se hace real en su vida. La palabra de Dios se hace carne en nosotros. ¿Vio? La palabra de Dios se hizo carne en Jesús. ¿Verdad que sí? Que la palabra se encarnó en Jesús. De la misma manera la palabra se está encarnando en nosotros. Igualito. Nosotros estamos conociendo la palabra de Dios, la aceptamos en nosotros y nosotros entonces comenzamos a crecer a la estatura de Cristo. Entonces, hay muchas cosas que hablan acerca del bautismo en el Espíritu Santo. Es una doctrina bastante larga, bastante tediosa. Entonces nosotros los maestros tenemos muchas cosas y conocemos muchas cosas y cuando nos vamos a poner a enseñar, pues a veces no sabemos por dónde empezar. Y a veces se nos hace difícil organizar el material de una manera bastante sensata para que la persona que escucha entienda bastante bien. Porque eso es lo que nosotros, por lo menos eso es lo que yo quiero. O sea, yo a veces la gente dice cosas y yo digo, yo lo que hago lo hago por el amor al Señor y por el amor a mis hermanos. Yo no hago nada para yo gloriarme ni nada de esas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque si yo quisiera gloriarme, yo estuviera en mi casa en la computadora escribiendo libros y vendiendo libros en las librerías, porque eso es lo que están haciendo la gente hoy en día.
Y por cada tema escriben un libro y lo llevan a las librerías y los venden. ¿Vio? Pero el apóstol Pablo no escribió un libro. Lo que está escrito del apóstol Pablo eran cartas que él enviaba a las iglesias para corregir cosas en las iglesias, ¿verdad? Y entonces esos escritos los recopilaron y nosotros los tenemos en la Biblia. ¿Sabe que este es el libro más vendido en el mundo? La Biblia es el libro más vendido. Y déjeme decirle una cosa, no están nada de baratas. Ya esta bibliecita que usted me ve en mis manos cuesta de 40 por lo menos. Y hay otras que son Biblias hermosas que tienen carpetas en cuero y todo ese tipo de cosas que valen 50, 60 dólares. Yo me acuerdo que yo una vez fui a Latinoamérica, yo me acuerdo si fue en Nicaragua, yo creo que fue. Yo fui a predicar en una iglesita que era tan gracioso porque el zinc era techado en zinc y el que predicaba, el zinc me quedaba como ahí. Y con la calor, usted ahí, ya usted sabe, un abaniquito puesto, con ese zinc ahí. Pero era un área bastante grandecita y habían cristianos. Y yo estoy hablando desde el frente y yo no veía a nadie que buscara la Biblia. Yo decía, hermano, háganme un favor y saquen la Biblia. Y yo para mí no me doy cuenta que yo no estoy aquí. Aquí todo el mundo tiene 1 o 2 Biblias. Por lo menos yo tengo alrededor de 8 o 10 Biblias en casa, de versiones distintas. Y hay algunas que me faltan y yo quisiera comprarlas, pero cuando veo el precio, digo, Y entonces yo después me sentí triste porque yo me di cuenta que los hermanos no tenían Biblia. Yo dije, ay Señor, era que los hermanos no tenían Biblia, tú sabes. ¿Y por qué no tienen Biblia? Porque en esos países usted gasta 30 o 40 dólares. No es como aquí. ¿Vio? Entonces, la Biblia es el libro que nosotros tenemos que consultar. Por eso es que yo cuando enseño, yo trato de usar todos los versos bíblicos que yo pueda para que usted los conozca. Y que usted conozca que lo que yo estoy hablando está ahí. Y a veces usted sabe que yo le digo, vamos a leerlo, léalo otra vez, mírelo, léalo otra vez. ¿Por qué? Porque hay cosas que a veces las leemos y interpretamos una cosa que no es. Y a todos nos pasa. Eso le pasa a usted, me pasa a mí, le pasa a todo el mundo. Por eso es que nosotros tenemos que ir a ese libro. Hoy yo voy a hablar sobre el capítulo 3 de Santiago para empezar la introducción y relacionar el capítulo 3 de Santiago con el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a ver eso. Y otra cosa que le digo es que la Biblia está toda relacionada. Todo está relacionado. Hay unas cosas, otras cosas, pero cuando usted se pone a barajar todo esto, va a encontrar que hay un hilo que conecta toda la palabra de Dios. Entonces, en Santiago capítulo 3, yo lo voy a llevar a usted a ver una cosa ahí. Como le dije aquella vez, no vamos a hablar de chismoso, no vamos a hablar del que tiene la lengua larga, ni del lengüetero. ¿Sabe cómo dicen en Puerto Rico? Le dicen lengüetero. Yo no sé si en Latinoamérica le dicen igual. Pero en Puerto Rico le dicen los lengüeteros, ¿verdad? Bochincheros, lengüeteros, chismosos, muchas cosas así, ¿verdad? Pero no es eso lo que vamos a hablar. ¿Cómo? Lenguilargo también, sí. Yo tenía una novia que me decía lenguilargo cuando yo era adolescente. Bueno, vamos al capítulo 3, empezamos. Primero, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Qué versito, ¿verdad? Eso a mí me choca, ¿verdad? Nos choca a los maestros, decimos, recibiremos mayor condenación. Si nosotros nos desligamos de la palabra de Dios y cogimos otro rumbo de la palabra de Dios, pobrecitos de nosotros, ¿verdad?
Se dice, y el verso 2, si lo están poniendo en la pizarra, yo quiero ponerlo ahí. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántas veces ofendemos? ¿Cuántos ofendemos? Todos. Todos ofendemos ¿qué? Pocas veces, 2 o 3 veces, muchas veces. Eso dice el apóstol. Se dice, si alguno no ofende en palabra, este verso usted tiene que considerar esta oración. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces aquí hay algo que no se mira mucho. El apóstol nos está diciendo, si usted logra controlar su lengua, ¿verdad? Él usa la palabra, porque todos ofenden muchas, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto de refrenar. La palabra refrenar. O sea, él está diciendo, si usted puede refrenar su lengua, o sea, controlarla, usted también va a poder controlar todo su cuerpo. Así que la lengua tiene que ser perfeccionada primero y refrenada primero para nosotros poder entonces refrenar nuestro cuerpo de una manera mejor. ¿Vio? ¿Vio lo que dice el verso? Entonces, nosotros nos preguntamos, aquí está diciendo que si alguno no ofende en palabras, es un varón ¿qué? Perfecto. ¿Ah? Entonces la perfección se alcanza cuando usted logra refrenar su lengua. Usted está entrando en un terreno de perfección. Ahora, vamos a ver otros versos. Vamos a hacer otros, que quiero que ustedes vean otras cosas. Eso lo dejamos ahí, ahorita seguimos. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Le ponemos el freno al caballo y nosotros, ¿verdad? Lo alamos y lo frenamos y paramos al caballo, lo controlamos, lo guiamos por aquí, lo guiamos por allá y nosotros somos los que llevamos el ritmo del caballo. Entonces dice, en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves. El apóstol dice, miren las naves también, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde en que las gobierna quiere. ¿Usted ha visto los barcos grandes? Mire, cuando usted mira el timón de un barco, mira, hay unos barcos que se llegan de aquí allá a la avenida de largo, más largo todavía. Y cuando usted compara el timón con el barco, usted dice, oye, pero qué pequeñito es eso. Y eso es lo único que hace, que se mueve así y así. Y controla ese barco tan grande y tan pesado. Y lo lleva por aquí y lo lleva por allá, ¿verdad? Y el hombre ha logrado todas esas cosas, dice. Pero, mira lo que hizo otro verso. Entonces dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas a impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que quiere las gobierna, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño. Ok, te está comparando la lengua con el timón del barco. Dice, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas, ¿verdad? Mire lo que dice. El timón del barco es pequeño, pero hace un trabajo tan grande. Ese timoncito, ¿verdad? Cuando usted mira las lanchas que tienen motores, la lancha, cuando tiene motores, como le llaman, motores de borda, que usted lo engancha ahí en la lancha, usted se fija que usted mueve el motor y abajo lo que tiene es una cosita así, como una pequeña vela en metal, que es lo que hace de timón. Y la lancha usted la mueve como usted quiere, moviendo el motor. Otras pues tienen el timón aparte y con un guía que usted tiene, usted le da para acá y guía, y el guía y voltea el timón para acá y para allá, ¿verdad? Entonces dice, y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Escucha lo que dice.
La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Ahora el verso 7, táchelo. Táchelo. Vea el verso 7 y vea el verso número 2. Vamos a mirarlo. Vamos a ver el verso 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves, de serpientes, de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero mire el verso 8 lo que nos dice, y ahí usted dice, ajá, quiere decir que yo nunca en mi vida voy a tener control sobre mi lengua, porque dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. ¿Hay una contradicción ahí o no hay una contradicción? ¿Verdad que si usted mira el verso 2 y empieza a compararlo con el verso número 8, el verso número 7 y número 8, usted empieza a decir, pues entonces ¿quién va a ser perfecto? Y entonces ¿quién va a ser perfecto? Porque si ahí está diciendo que la lengua no puede ser domada, que el hombre no la puede domar. O sea que mi lengua es viperina y va a seguir hablando. ¿Verdad que ahí hay? Usted dice, bueno, que es como un misterio, porque mira lo que dice. Seguimos leyendo. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, mira la última oración de ese verso. Esto no debe ser así. ¿Qué está diciendo el apóstol? Que se supone que nosotros entonces controlemos la lengua, ¿verdad? Pero ya usted en el verso 7 y 8 dice que nadie la puede domar. Entonces, ¿cómo es que esto se contradice? Porque esto es una contradicción. El apóstol aquí nos está llevando, en ese verso nos está llevando a una contradicción. Porque él está diciendo, hermano, esto no debe ser así. O sea, esto no puede ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Fíjense que ahora está hablando en contra de lo que primero habló. Él está diciendo, ok, una fuente o es de agua salada o es de agua dulce, pero no puede salir la misma agua, no puede salir agua salada y agua dulce de la misma fuente, ¿verdad que no? O la fuente nos da agua dulce o nos da agua amarga. ¿Vio? Eso es lo que está diciendo el apóstol. Entonces dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién lo dice? El Espíritu Santo nos puso aquí, hablando en la boca del hermano Santiago, para que nosotros lo entendamos. Ahora, llegamos entonces a la conclusión de que ningún hombre puede domar su lengua. Ningún hombre puede domar su lengua, ahí lo dice. Y que si logramos domar la lengua, vamos a lograr entonces la perfección. Y vamos a poder controlar entonces el cuerpo. ¿Cuál es el misterio que hay ahí? Porque ahí hay un misterio, ¿verdad? Pues usted lo lee y dice, yo no entiendo, no sé qué está pasando y por qué es esto. Pues yo en esta noche les voy a revelar cuál es el misterio. Nuestra lengua no puede ser domada por nosotros, de ninguna manera. Y la lengua es el miembro que si nosotros lo controlamos, puede llevar a nosotros a que nosotros podamos tener una vida más controlada y más perfecta delante de Dios. Pero tenemos la situación de que yo no puedo controlar mi lengua y yo no puedo refrenarla. ¿Quién entonces es el que lo va a hacer en nosotros? Es el Espíritu Santo el que nos va a dar que nosotros podamos controlar nuestra lengua. ¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo le toma al ser humano cuando entra en él?
¿Qué es lo primero que el Espíritu Santo tomó de los 120 que estaban en Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó? Sus lenguas. Y entonces Dios dice, pues ya yo sé cómo bregar con esto, dijo Dios, pues yo lo que voy a hacer es que ahora yo le voy a dar a los hombres y a las mujeres que cuando yo entre en él, lo primero que yo voy a tomar es su lengua para yo guiarlos con su lengua. ¿Vio? ¿Vio la relación que tiene Santiago capítulo 3 con Hechos capítulo 2? Entonces hay gente que dice, no, pero es que todo el mundo no habla en lengua, porque la Biblia dice que todo el mundo no habla en lenguas. Eso dice la gente. La Biblia dice que todo el mundo no habla en lenguas. Entonces ahí es que nosotros empezamos a patinar, porque entonces decimos, ¿ok? Pues yo nunca he hablado en lengua. Quiere decir que yo todavía mi lengua está suelta y no está amarrada por Dios todavía. Yo todavía no tengo mi lengua sujeta a Dios. Y aún aquellos que han recibido el Espíritu Santo necesitan también trabajar. Porque nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice vete y ora y tú no vas y oras, el Espíritu Santo te dice vete, lee la Biblia y tú no vas y lees la Biblia. El Espíritu Santo te dice no faltes al culto, vete al culto. O mira, llama a la hermana fulana de tal y ora por ella y tú no lo haces. Pues entonces tú no estás colaborando con el Espíritu Santo. ¿Vio? Y ese es el problema de nosotros los creyentes. No colaboramos con el Espíritu Santo para nosotros lograr en nuestras vidas lo que realmente tenemos que lograr. Hay un verso que nosotros lo usamos mucho. Si alguno está en Cristo, dígamelo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. Y te dice, pues es que ese verso dice que si alguno está en Cristo es nueva criatura y las cosas viejas pasaron. Y entonces usted se mira y dice, adiós, ¿por qué estas cosas viejas están en mí? ¿Verdad que sí? ¿Cierto o no es cierto? Cuando nosotros entonces comenzamos a hacer una catarsis de lo que nosotros somos, empezamos a mirarnos por dentro y decimos, pues espérate, si todavía a mí me queda de las cosas viejas. Pero si la Biblia dice que las cosas viejas pasaron, claro que las cosas viejas pasaron. Porque usted tiene que adueñarse de lo que Dios le dio. La Biblia dice que los hijos de Israel salieron de Egipto y el Señor les dijo, la tierra es de ustedes, vaya y tómela. ¿Era de ellos la tierra o no era de ellos la tierra? Claro que era de ellos, Dios se la había dado, pero ellos nunca la tomaron. La mayoría de ellos, ¿qué dice la Biblia? Quedaron postrados en el desierto y nunca llegaron a tomar la tierra. ¿Por qué? Porque fueron incrédulos. ¿Vio? Fueron incrédulos, no creyeron a la palabra. No creyeron. Como no creyeron, no lo tuvieron. ¿Vio? Vamos a ver un verso de eso. Dice, mas quiero recordaros, eso está en Judas, verso 5. Judas, verso 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, ya lo habían hablado, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó ¿a quién? A los que no creyeron. O sea, los hijos de Israel salieron de Egipto y después que salieron de Egipto vieron
las 10 plagas que Dios le tiró a Faraón. Ellos las vieron, ¿cierto? La Biblia dice, y cuando en Egipto había oscuridad y tinieblas, en Gosén había luz. Y Gosén era el sitio donde estaban ellos. Ellos vieron todo eso. Ellos vieron cuando en cada casa de los egipcios el primogénito había muerto. Ellos lo vieron. Ellos vieron el río cuando se convierte en sangre. Ellos vieron las plagas de mosca. Ellos vieron las plagas de piojo. Ellos vieron las plagas de rana. Y ellos sabían que Dios estaba haciendo estos milagros. Pero ¿qué pasó con ellos? Cuando salen de Egipto, se le olvidó. Todas aquellas cosas que ellos vieron se le olvidó. ¿Cierto? Y comenzaron ¿a qué? A murmurar, a quejarse. No creyeron a Dios. Mire. Es que, y yo estoy hablando esto, y acuérdense, yo estoy en el barco. O sea, yo no estoy hablando esto solo para usted, yo estoy hablando esto y yo estoy en el barco. Pero los hijos de Israel no pudieron esperar a que Dios le diera agua. Y seguido empezaron venimos aquí a morirnos de hambre, a morirnos de sed. Oh, que mira, que los calabacines, que qué buenos eran los calabacines de Egipto. Sí, pero estaban esclavos. ¿Vio? Entonces no pudieron creer que ese Dios que se manifestó en Egipto, con el poder que Dios se manifiesta en Egipto y todas las plagas que Dios hizo en Egipto, ¿por qué ellos no pudieron creer a Dios? Yo a veces me pregunto y digo, Señor, ¿seremos igual nosotros? Porque ellos no pudieron creer a Dios. Entonces fueron incrédulos. Ahí lo dice. ¿Ve? Porque no creyeron. Entonces, a veces nosotros, miren, hay gente que dicen, yo no creo en el rapto. Yo no creo que la iglesia se va a ir. Amén. Amén. Conforme a tu fe te será hecho. La Biblia dice, conforme a tu fe te será hecho. ¿Verdad? Pero si la Biblia dice una cosa, pues hay que creerla. Y si no podemos y no tenemos el entendimiento, tenemos que buscar el entendimiento adecuado y nos vamos en oración todos los días y le pedimos al Señor, revélame, yo no entiendo esto, estoy confundido, revélame, sácame de esta duda que yo tengo. Y la gente no cree. La gente no cree. Usted le habla a la gente, no, porque las lenguas, mire que las lenguas, no, yo no creo en eso, esto, aquello. Yo creo que después que conocí al Señor y me arrepentí, ya con arrepentirme yo tengo todo. Amén. Amén. Si usted tiene un arrepentimiento verdadero, amén, usted es salvo. Pero déjeme decirle, para usted ser sacerdote, ¿acaso no dice la Biblia que Dios quiere un pueblo de reyes y sacerdotes? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántas veces lo hemos hablado? ¿Usted lo ha oído? ¿Usted ha oído eso? Que Dios quiere un pueblo de reyes y sacerdotes. Pedro dice que somos real sacerdocio, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Entonces, si Dios quiere que nosotros lleguemos a ser sacerdotes, los sacerdotes tenían que ser ungidos. Cristo, para fungir como sacerdote, tuvo que ser ungido. Y eso, yo creo que yo hablé de eso la última vez aquí y le leí los versos.
Y él después que sale y llega del desierto, después que el Espíritu Santo lo arrebata al desierto y está 40 días en el desierto siendo tentado por el diablo, cuando él vuelve, que llega y se mete a la sinagoga, él le dijo a aquella gente que Dios lo había ungido, ¿verdad que sí? Él le dijo, el Señor me ungió para yo hacer esto y esto, para darle las nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para estas cosas, para sanar a los enfermos, para libertar a los cautivos. ¿Cierto? Entonces, para usted poder libertar a los cautivos, para usted poder sanar a los enfermos, voy a buscar un verso aquí, usted tiene que llegar a ser ungido por el Espíritu Santo. Dice Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Esto es Jesús hablando. Aquí no está hablando un apóstol, aquí está hablando el Señor. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A quién seguirán las señales? A los que creen. A los que creen. Porque hay cristianos que no creen. Pero a los que creen, dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera, hablarán nuevas lenguas. Escuche el verso, está claro, está directo, no hay nada que explicar. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si usted quiere experimentar esas cosas en su vida, usted tiene que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Yo no quiero entrar hoy a hablar acerca de las lenguas, no voy a hablar de eso hoy. Eso es un estudio completo que yo tengo completo, donde yo le voy a aclarar a usted todas las dudas que probablemente a usted le han sembrado. El bautismo en el Espíritu Santo no viene solo para esto. El bautismo en el Espíritu Santo no viene solo para sanar los enfermos y para echar fuera demonios. Eso es cosas que el Señor le dijo a ellos que eran necesarias, pero el Espíritu Santo no viene solo para eso. El Espíritu Santo viene en el nuevo pacto para que nosotros podamos vivir el evangelio del reino. Y usted dice, ¿y dónde dice eso? Sí, solo dice. Vamos a buscarlo y vamos a leerlo. Y son pasajes que usted los ha visto, los ha leído, pero se le han pasado. Vamos a verlo. Miren, cuando la Biblia habla de los pactos, nosotros no podemos seguir viviendo en el pacto del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que empezar a vivir el nuevo pacto. El nuevo pacto es un pacto espiritual. Yo se lo he dicho a ustedes montones de veces, hasta que usted se le meta aquí y lo entienda. El pacto de ahora es espiritual. El Espíritu Santo corre todo en el pacto del nuevo pacto. En el pacto de la ley era un pacto en la carne, dice la Biblia. No había venido el Espíritu Santo a entrar en los seres humanos. No había entrado el Espíritu Santo en los seres humanos. Y ahorita le voy a buscar el verso. Dice, esparciré sobre vosotros. Eso está en Ezequiel capítulo 36, versos 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias.
y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré, ¿qué dice ahí? Espíritu nuevo. Escuche. ¿Qué es lo primero que Dios va a poner en usted cuando usted se arrepiente? Un espíritu nuevo. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Verdad? Y como estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando el Espíritu de Cristo entra en nuestras vidas, nos revive. Porque cuando usted se arrepiente, quien entra a usted es el Espíritu de Cristo. Escuche. Pero la gente no quiere creer eso. La gente, el Espíritu de Cristo es lo mismo que el Espíritu Santo, esto, aquello, lo otro. No es lo mismo, hermano. La Biblia dice que la Biblia le llama el Espíritu del Hijo. ¿Ok? El Espíritu del Hijo. Ahorita buscamos el verso. Y si es el Espíritu del Hijo, no es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Lo dice bien claro en 1 Corintios, creo que es capítulo 3. Que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Hay gente que no quiere oír esto. Hay gente que no quiere oír esto. Y yo lo sé. Hay gente que no quiere oír lo que yo estoy hablando. No le gusta oír lo que yo estoy hablando. Porque le sembraron algo allá y piensan que lo que yo estoy hablando es equivocado. Entonces no miran la Biblia, no hacen para buscar, no hacen para entender, no oran a Dios para entender y siguen viviendo la misma vida hasta que se mueren. Y si Cristo viene antes, se quedan y tienen que darle la cabeza al anticristo. Yo no hablo un evangelio solamente de salvación. El evangelio de la salvación no es erróneo, es verdadero. Pero hay algo más allá del evangelio de la salvación. Es el evangelio del reino. El evangelio del reino de los cielos está por encima del evangelio de la salvación. Y le ponen muchos nombres y esto, y que el evangelio de poder y todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que mirar el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino es completo. ¿Por qué vemos tantas religiones? ¿Por qué vemos tantas religiones? Porque la gente piensa que quieren tener a Dios. Tienen un deseo, porque el hombre, naturalmente en nosotros, fuimos hechos para alabanza de la gloria de Dios. ¿Ok? Nosotros fuimos creados por Dios para alabanza de su gloria. Pero nosotros nos desviamos y ya no hacemos lo que queremos hacer. No es la alabar a Dios. ¿Vio? Entonces, el Señor quiere que nosotros lleguemos a la estatura donde nosotros podamos ser, vamos a decir, el Señor le llama mi especial tesoro, ¿verdad? Nos llama el Señor. Vosotros sois mi especial tesoro. A los hijos de Israel le dijo que eran la niña de sus ojos. ¿Vio? Entonces Dios quiere que nosotros hagamos eso. Entonces, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Miren lo que dice, seguimos leyendo. Entonces el Señor dice: y daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ok, ¿por qué le quitará el corazón de piedra? Porque los hijos de Israel, cuando estaban en el monte Sinaí, el Señor le escribió la ley ¿en qué? En piedra. ¿Por qué el Señor le escribió la ley en piedra? ¿Por qué no buscó un papiro? ¿Por qué no buscó otra cosa? Porque Dios le estaba diciendo a los hijos de Israel: ustedes tienen el corazón de piedra y yo quiero escribir mis mandamientos en ese corazón de piedra. Pero ahora en el nuevo pacto el Señor dijo: ok, yo voy a quitar el corazón de piedra y les voy a dar ahora un corazón de carne. Escuche.
Y cuando usted va a la Biblia, usted va a ver después, cuando yo empiezo a hablar de estas cosas mejor, con más tranquilidad y un poco más de eso, usted va a enterarse que la Biblia dice que ahora el Espíritu Santo escribe la palabra de Dios en nuestros corazones, y que son corazones de carne, y en esa Él escribe la palabra de Dios. Ya no es en un corazón de piedra, ahora es un corazón de carne que Dios te dio. Y ahí el Espíritu Santo escribe la palabra. ¿Verdad que sí? Seguimos leyendo. Entonces dice, yo le voy a dar a ustedes un corazón de carne, le voy a quitar el corazón ese que ustedes tienen duro, y le voy a dar un espíritu nuevo. Fíjate que cuando usted lee ahí la palabra espíritu nuevo, espíritu está con letra minúscula, no está hablando del Espíritu Santo, ¿vio? Es un espíritu nuevo, se refiere al espíritu del hombre que está en usted, que por medio del pecado nosotros nos desviamos, fuimos manchados, fuimos dañados, pero entonces Dios va a meter el Espíritu de Cristo en nosotros, y el Espíritu de nosotros va a empezar a hacer, ¿qué? Un cambio. Dios te va a dar un espíritu nuevo conforme a la imagen de su Hijo, para que ese espíritu nuevo comience a crecer en ti, Cristo. ¿Vio? ¿Se acuerda que yo le hablé hace poco que la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Cuántos han leído ese verso? Lo ha leído usted, ¿verdad, hermana? ¿Quién más lo ha leído? Pablo hablando dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y usted dice, yo, la mente de Cristo. Tantas cosas que me pasan a mí, con tantas locuras que tenemos. ¿Cómo es que yo tengo la mente de Cristo? Sí, hermano. No se refiere enteramente a que le sacaron la mente a Cristo y te la pusieron a ti. Es que cuando habla de mente, habla de pensamientos. Nosotros tenemos entonces los pensamientos de Cristo dentro de nosotros. Por eso cuando nosotros vamos a actuar, no actuamos conforme a lo que éramos, sino conforme a una cosa diferente. ¿Vio? Ahora viene lo otro. El 27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Fíjese lo que está diciendo. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces necesitamos el Espíritu Santo para nosotros poder guardar los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Un verso que nos ayuda a entender eso, vamos a buscarlo. Romanos 8, verso 4. Mira lo que dice ese versito. Para que la justicia de la ley, que es lo que estaba hablando aquí, ¿verdad? Para que podamos cumplir los mandamientos, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a... entonces, ¿para qué Dios puso el Espíritu Santo dentro de usted? Para que nosotros podamos vivir lo que la ley, los hombres que aquellos no pudieron vivir. Porque la Biblia dice que nadie pudo ser justificado por la ley y que hoy en día nadie puede ser justificado por la ley, refiriéndose al antiguo pacto. Entonces, como nosotros no pudimos ser justificados por el antiguo pacto, que se le llama la ley, Dios vino y dijo, ok, los hombres no pudieron agradarme porque vivían en la carne. Como los hombres no pudieron agradarme, yo voy a hacer algo distinto. Yo ahora voy a hacer una obra completa en el corazón de ellos. Y voy a ponerle un espíritu nuevo dentro de ellos, que es el espíritu de mi Hijo, que era el espíritu que tenían los profetas. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Le dijo, ok, en el nuevo pacto, ustedes ahora van a recibir dentro de ustedes
el Espíritu Santo, el cual nos va a llevar a vivir la ley. ¿Vio? Por eso es que nosotros somos salvos, porque Cristo cumplió la ley y ahora Él hace que esa ley nosotros la podamos cumplir. ¿Vio? ¿Cómo? Porque Cristo llevó nuestros pecados, nos limpió y entonces ahora el Espíritu Santo viene y entra dentro de usted para comenzar a trabajar con usted y que usted pueda desarrollar el carácter de Cristo con una mente o una forma de pensar diferente a la que nosotros vivíamos en el mundo. Y a veces pensamos, ¿y eso será posible? Sí, hermano, es posible. Es posible. Voy a ver un verso más. Vamos a ver en Juan, capítulo 7, versos 37 al 39. Mire lo que dice ahí. Cuando la Biblia habla de ríos de agua viva, el Señor le habló a la mujer samaritana de los ríos de agua viva. ¿Verdad que sí que le dijo? Mujer, si bebieres de esta agua, no tendrás sed jamás. ¿Verdad que sí? Que el Señor lo dijo. Y le habló del agua viva. Aparece esa palabra agua viva, aparece en 2 lugares en la Biblia. Por lo menos si usted aparece, si encuentra otro, dígamelo. Pero yo he encontrado estos 2. Aquí en Juan y a la mujer samaritana, que está en Juan, capítulo 4 creo que es, o capítulo 3. Capítulo 3 creo que es. Entonces, mira lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Y dice, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de ¿qué? De agua ¿qué? ¿Vio? ¿Y qué le ofreció él a la mujer samaritana? Agua viva, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué es eso del agua viva. Esto dijo Jesús del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuál espíritu es ese? Pues aún no había venido el Espíritu Santo. Escuche, el Espíritu Santo no había venido. Cuando Jesús estaba ahí hablando con esta gente, Jesús le está diciendo, el Espíritu Santo no ha venido todavía. Y él le dijo, miren lo que le dice. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. ¿Vio? ¿Vio lo que dice esa frase? Esto dijo, hablándole a esa gente, él estaba diciendo, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. O sea, todo creyente en el nuevo pacto se supone que reciba el Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros hemos dividido las cosas. No, el Espíritu Santo, no, el bautismo del Espíritu Santo, no, el sello del Espíritu Santo, no, el soplo del Espíritu Santo. Y hablamos tantas cosas y no sabemos lo que estamos hablando. Y tenemos 4 cosas en la cabeza que nos confunden y no entendemos lo que hablamos porque no estudiamos la Escritura como debíamos estudiarla. Entonces la gente dice una cosa, otros dicen otra y otros dicen otra. Y el pueblo dice, ¿a quién oigo? A este, a aquel, al otro. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento claro de estas cosas. Entonces le dijo, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en el primer capítulo del libro de Hechos? Le dice, vayan a Jerusalén y esperen allí la promesa que Dios le hizo a Abraham. La promesa que el Padre, que se llama la promesa del Padre. En el próximo viernes yo voy a entrar a explicarle uno por uno todo lo que hay en la Biblia de la forma en que la Biblia le llama al bautismo del Espíritu Santo y usted va a ver que es lo mismo. Es lo mismo, pero se llama de diferentes formas. ¿Yo?
pero se llama de diferente forma, pero es lo mismo, es la misma experiencia. Ok. Entonces dice que Jesús no había sido glorificado. Claro, Jesús no había subido arriba. Y él le dijo, 10 días antes de él irse, estuvo 40 días después que resucitó, ¿verdad? Estuvo 40 días con los apóstoles, enseñándoles acerca del reino de los cielos. Oh, tremendo. Usted se imagina que el Jesús que yo me sentaba a escuchar primero, me lo matan, está entejado 3 días y después de 3 días resucita entre los muertos y ahora viene y se sienta conmigo a enseñarme cosas. Imagínese cómo estaban esos apóstoles. Usted se puede imaginar cómo esos apóstoles estaban, me imagino yo, sorprendidos de cómo Jesucristo había resucitado entre los muertos y se había sentado con ellos y había estado con ellos 40 días enseñándoles acerca del reino. Y después, 10 días antes, viene y le dice, reciban el Espíritu Santo. Y lo recibieron. ¿Lo recibieron? Ajá, y lo recibieron. Sí, lo recibieron 10 días después. 10 días después, en Pentecostés, el Espíritu Santo descendió a los cielos y entró en ellos. Entonces nosotros nos confundimos. Ese es el soplo del Espíritu. Ellos recibieron ahí el Espíritu. Ahí no pasó nada. Es más, hay uno de los discípulos que no estaba ahí. Busque para que vea. Sigue leyendo a ver tú veas qué te dice. Uh-huh. Tomás no estaba. O sea, entonces Tomás se quedó huérfano del Espíritu Santo. Ah, ¿verdad que no? No se quedó huérfano del Espíritu Santo, pero él no estaba ahí. ¿Verdad? Entonces nosotros nos confundimos porque entonces hay quien dice, tenemos que recibir primero el soplo del Espíritu. ¿Sabe por qué Cristo hizo esto? Porque Él era el que bautizaba con Espíritu Santo y fuego. Ahora yo le pregunto, ¿a cuántos bautizó Jesús en Espíritu Santo y fuego? No dijo Juan el Bautista, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¿Verdad que lo dijo Juan el Bautista? Lo señaló. Y el Padre le había dado a él que bautizara en Espíritu Santo y fuego. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de los discípulos recibieron el Espíritu Santo? Cristo le impuso las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ninguno. Ninguno. Eso tú no lo viste. Eso no está eso usted puede leer los 4 evangelios y eso no aparece. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece? Porque Jesucristo todavía había subido al cielo y Él le dijo a los discípulos, ahora vayan a Jerusalén, esperen en Jerusalén la promesa del Padre, porque fue el Padre el que le prometió el Espíritu Santo a ellos. No fue Cristo, fue el Padre. Pero Juan el Bautista dijo, ese es el que bautiza. Entonces nosotros decimos, no, yo recibí el Espíritu Santo. Ya yo tengo el Espíritu Santo dentro de mí. Yo no tengo que hablar en lengua. Esas son cosas que dicen. Entonces la gente pues se queda con eso y dice, yo tengo el Espíritu Santo. Y se queda con eso. Y internalizan eso. Y después, ¿quién le saca eso? Nadie se lo saca, a menos que Dios haga un milagro. A menos que Dios haga un milagro, eso no le sale. Pero entonces, lo único que yo le puedo decir es una cosa, mire. Eso está tan claro en la Escritura. Si vamos al libro de Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 38, miren lo que Pedro le contesta a esta gente. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es el don del Espíritu Santo? ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Y usted dice, el don del Espíritu Santo. Vamos a ver lo que es el don del Espíritu Santo porque la Biblia lo dice.
El don. ¿Qué es un don? Un regalo. El don del Espíritu Santo es el regalo del Espíritu Santo que nos dio el Padre, ¿verdad? Y que se le llamó la promesa del Padre, o el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vio? Cuando ellos reciben en Pentecostés, clarito lo dice, que recibieron la promesa del Espíritu Santo. Vamos a ver otro verso. Vamos a ver este verso, a ver dónde está. Hechos 10, 45. Vamos a ver ahí lo que es el don del Espíritu Santo. Dice, vamos a leer el 44. Hechos 10, 44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Escuchen. Aquí está hablando de Cornelio. Cornelio era un gentil, era italiano, él no era judío. Y Dios llamó a Pedro y dijo: Pedro, ve a casa de Cornelio para que tú le hables de la salvación. Y dice la Biblia que Pedro le habló de la salvación, ellos creyeron. ¿Y qué pasó? Dice, para no leer todo eso, dice, la cosa fue que Pedro, es por no buscar los versos, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Escuche ese verso, escúchalo bien, léalo bien, entiéndalo bien, mire lo que dice. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, el grupo que vino con Pedro, se quedaron atónitos. ¡Ah! Esta gente también recibieron lo mismo que nosotros. Dice, de que también sobre los gentiles se derramase ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Y cómo ellos supieron que se derramó el don del Espíritu Santo? Si cuando Cristo le habló a los discípulos y le dijo, reciban, eso no se vio nada, nadie lo vio. ¿Cómo tú lo ves? ¿Cómo tú sabes que una persona tiene el Espíritu Santo y tú no lo ves? Tú no lo ves. Ahí tiene que haber un fruto, tiene que pasar algo para que usted lo vea, ¿verdad? Entonces la gente dice, no, es que si tú tienes que ser bueno, honesto, esto, aquello, lo otro. Entonces empiezan a hablar del fruto del Espíritu Santo. A una persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo no puede dar ese fruto porque el fruto es del Espíritu Santo. Y cuando usted lea a Cornelio, léalo, a ver quién era Cornelio. Era un centurión romano, pero lea la vida de Cornelio. Es más, era mejor que la de muchos de nosotros. Ayunaba, daba limosna. Bueno, dice que ese hombre era tremendo. La gente lo tenía en un respeto tremendo. Y era un gentil. No era judío. Y vivía una vida. Por eso le digo, es que ese capítulo es largo y el capítulo 11 también habla. Pero yo lo que quiero recalcar hoy es eso. Entonces dice, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, que es el don del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo es lo mismo. Lo dice ahí. ¿Lo dice ahí o no lo dice? ¿Verdad que lo dice? Que el bautismo del Espíritu Santo y el don del Espíritu Santo es lo mismo. ¿Por qué? Vamos a ver otro verso más. Capítulo 19 de Hechos, búsquelo. Capítulo 19. Aquí pasó algo bien interesante. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando allí a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Mire la pregunta. ¿Qué le preguntó Pablo? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué dijeron ellos? Ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Nosotros no sabemos qué es eso.
Y entonces él le vuelve y le dice, y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces, ¿qué le dijo Pablo? ¿En qué pues fuiste bautizado? O sea, ¿ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo o no? No, no sabemos de eso. ¿Y en qué fueron bautizados entonces? Esa es la pregunta, la segunda pregunta. ¿Qué le está preguntando Pablo? Que es recibir el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo es lo mismo. Cuando la Biblia dice, y recibieron el Espíritu Santo, está diciendo que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a ver, seguimos. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, no, en el bautismo de Juan. ¿Y qué le dijo Pablo? No, perdóname. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Y entonces le dice, ustedes necesitan bautizarse otra vez. Entonces le dice, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en el Cristo, Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, lo que Pablo le habla del bautismo de Juan, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, Pablo los llevó a las aguas, los bautiza en agua. Ya ellos creyeron el evangelio, ¿vio? Ellos creyeron. Estos eran 12 discípulos. Y ellos los 12 creyeron lo que Pablo le habló, se bautizaron en agua y mire lo que sucede. Y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Oyeron, ¿verdad? La mayoría, hay mucha gente que habla muchas cosas, pero aquí no está diciendo tan claro. ¿Cuántos recibieron ahí el Espíritu Santo y hablaron en lengua? 12. Esa es la iglesia de Éfeso. ¿Y qué le dijo? ¿Cuál fue la primera pregunta que le dijo Pablo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Quédese con eso, porque cuando le enseñe el otro verso usted va a decir, ahora veo. Es que la Biblia, el Espíritu Santo trabaja la Biblia de una forma que si usted no lo puede discernir, se cuelga. Cuando nosotros tenemos dudas en entender cosas, tenemos que orar a Dios para que Dios nos aclare las dudas. Y en este tiempo hay un demonio de confusión en las iglesias que está confundiendo a Raimundo y a todo el mundo. Y la gente está confundida y el diablo gozándose. Así como le dijo Faraón, yo os dejaré ir con tal que no vayáis más lejos. Y el diablo dice, yo te voy a dejar ir, sí, está bien, ve a la iglesia, te arrepentiste, está bien, pero yo no quiero que vayas más allá, quédate ahí tranquilito, olvídate de lo demás. Eso se lo dijo Faraón. Dijo, yo os dejaré ir con tal que no vayáis más lejos. Ajá. ¿Y por qué Faraón le dijo con tal que no vayáis más lejos? ¿A quién representa Faraón? ¿A quién representa Egipto? Egipto representa al mundo, Faraón representa al viejo hombre o el diablo. ¿Y qué le dijo? ¿Qué pasa con nosotros? Si nosotros no avanzamos en esta vida a llenarnos del Espíritu Santo, a recibir el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué va a hacer Satanás? El viejo hombre va a venir y va a empezar a trabajar y nos arrastra otra vez. ¿Cuál fue la intención de Faraón? No se vayan más lejos, con tal que no vayan más lejos. Porque cuando yo quiera ir a buscarlo, yo los voy a ir a buscar y los voy a traer otra vez para Egipto. Eso es lo que el diablo quiere hacer con nosotros, traernos otra vez para Egipto. ¿Vio? Entonces, nosotros tenemos que entender que cuando Pablo le habló a los efesios, mire lo que dice en el libro de Efesios, capítulo 1. Verso 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Qué le predicó Pablo a los 12? El evangelio de verdad, ¿verdad? Le dijo, no, el bautismo de Juan es esto y esto y esto, usted tiene que bautizarse otra vez. Y le habló del bautismo. Y después le habló del Espíritu Santo y le impuso las manos y lo recibieron. Y aquí Pablo se lo está recordando. Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Habiendo creído en él, ¿qué?
¿Ellos creyeron o no creyeron? ¿Verdad que creyeron? ¿Y qué sucedió? Que fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira, ahí lo dice. Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Busque lo que es la promesa del Espíritu Santo. Busque lo que es la promesa del Espíritu Santo. Y lo dice claro, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No fueron sellados por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no vino y dijo, ok, tú creíste, te voy a poner un sello. ¿Verdad que no? ¿Qué es lo que no dice eso? No, tú creíste y el Espíritu Santo entró en ti y ese es el sello de Dios en tu vida. Porque lo dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces eso trae confusión. Ahora fíjese bien que cuando usted lo lee en el capítulo 19 y en el capítulo número 1 de Efesios, te está hablando de la misma cosa, porque aquí Pablo le está diciendo, desde que creíste y fuisteis sellado. Y allá que Pablo le dijo, recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. Ellos dijeron, no, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Y aquí Pablo está diciendo, ese día que ustedes creyeron, ustedes fueron bautizados por el Espíritu Santo, fueron sellados por el Espíritu Santo. ¿Vio? Eso es lo que se refiere. Entonces la gente dice, no, es que yo tengo un sello. Sí, tiene un sello. Si tiene el bautismo del Espíritu Santo, tú estás sellado por el Espíritu Santo. Tienes el sello del Espíritu Santo dentro de ti. Entonces, estas son cosas que confunden. Cuando hablemos de las lenguas, usted se va a dar cuenta de la importancia que tienen las lenguas en la vida del creyente. ¿Sabe qué dice la Biblia? La Biblia dice que nosotros nos fue dado un refrigerio. ¿Qué es un refrigerio? Un descanso, ¿verdad que sí? Un reposo. Usted está trabajando allá afuera y ese sol que está brutal. Y te dice, ay Dios mío, Señor, ¿qué sed tengo? Estoy cansado, estoy agobiado, este sol me tiene mal. De momento usted llega aquí y viene la hermana Eliana y te dice, mira, toma este vasito de juguito con hielo. Y usted dice, ay, qué delicia, qué alivio. Ay, usted se deleita. Pues ¿sabe qué? Las lenguas es eso, un refrigerio. Las lenguas que Dios nos da es un refrigerio. Cuando usted habla en lengua, usted no quiere ni parar de hablar en lengua, porque esa experiencia es tan hermosa. Usted se siente tan bien que usted no quiere parar. Y viene una paz a su vida y usted se siente limpio. Usted se siente recuperado. Usted puede llegar a la iglesia con la carga más grande del mundo, que cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, te llena y comienza a hablar en lenguas, todo se te va. Entonces nosotros tenemos que buscar esa experiencia. En esta noche, Dios les bendiga. Me tardé un poco porque tenía que explicar eso, no quería dejar eso en el aire porque después tenía que volver a eso. Padre, te doy gracias en esta noche. Bendice cada uno de nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Yo sé, Dios mío, que hay cosas que suenan fuertes y que nosotros no entendemos. Pero tu palabra dice que si nosotros le pedimos al Padre el Espíritu Santo, Él no nos va a dar una piedra. No nos va a dar un escorpión. Él nos va a dar el Espíritu Santo. Y yo te pido por aquellos hermanos que están pendientes, Señor, a que tú le des una experiencia con tu Santo Espíritu. Que ellos, Dios mío, puedan recibir esa experiencia pronto, Señor. Y que ellos tengan la experiencia, Dios mío, de hablar en nuevas lenguas. Que tengan una llenura completa. Su espíritu sea suelto, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesucristo yo te lo pido, Señor, en esta noche y te doy gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.